Bueno, hoy vamos a estudiar un poco acerca de la presencia de Dios, amén. Aquello que nosotros conocemos como la unción. Hemos escuchado ya, ¿no? Hablar acerca de la unción. Entonces hay mucha gente que cuando se habla de la unción, pues no entienden muy bien qué es la unción, ¿no? Qué hace la unción y también cómo aumentar y guardar la unción, ¿vale? Tenemos 4 puntos. El primero, ¿qué es la unción o la presencia de Dios? ¿Qué es lo que hace? ¿Vale? La unción. El segundo punto. El tercer punto, cómo aumentar la unción y cómo guardar la unción. El cuarto punto. Entonces, quiero hacer un breve resumen, una breve introducción, ¿vale? En aquel entonces, cuando estamos hablando de los tiempos de Moisés, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, sabemos que Moisés ha escrito el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces él puso en esos libros instrucciones de Dios acerca de la ley y también acerca del tabernáculo, ¿ven? Cómo iba a funcionar el tabernáculo. Y en aquel entonces, para que uno pudiera ejercer una función como rey o como sacerdote, para servir en la casa de Dios, la persona necesitaba ser ungida, ¿vale? Necesitaba la unción de Dios o la presencia de Dios. Tú no podías ser rey sin ser ungido. No podías ser sacerdote sin ser ungido. No podías ser un juez sin ser ungido, ¿vale? Entonces, era como una capacitación. ¿Para qué? Para que uno pudiera hacer bien el trabajo. A partir del momento en que la persona era ungida, recibía la unción, Dios le daba una capacitación. ¿Para qué? Para poder desempeñar bien su trabajo. Nosotros hoy en día, como creyentes, también necesitamos la unción de Dios. En verdad, nosotros tenemos la presencia de Dios ya en nosotros. Una vez que haya recibido el bautismo en el Espíritu Santo, una vez que haya recibido al Señor Jesús como tu Señor y tu Salvador, ¿vale? Significa que tú tienes la presencia de Dios dentro de ti. Ahora bien, cuando recibes el bautismo en el Espíritu Santo, recibes la presencia de Dios, ella viene sobre ti, ¿vale? En el Antiguo Testamento las personas recibían la unción, o sea, la unción venía sobre ellos, ¿vale? La presencia. En algún momento específico venía la unción y a través de la unción eran impulsados a poder hacer su trabajo. Pero hoy en día nosotros tenemos la unción de Dios dentro de nosotros y cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo, la unción viene, solo que ya no se va. La unción permanece, ¿vale? En el Antiguo Testamento la unción venía y se iba, pero no estaba dentro de ellos. ¿Por qué? Porque Jesús todavía no había muerto en la cruz. Nuestros cuerpos no habían sido restaurados, ¿vale? Hoy en día, por causa de la muerte y resurrección de Jesús, el Espíritu Santo ya puede venir a vivir dentro de nosotros. Pero en aquel entonces no, ¿vale? En aquel entonces solo venía sobre ellos y se iba. Ahora bien, ¿qué es la unción? La unción es el poder del Espíritu Santo. La unción es el poder del Espíritu Santo. La unción es el poder sobrenatural de Dios. Es la presencia de Dios mismo.
Entonces, ¿qué hace la unción? Haz que cosas sucedan en nuestras vidas. ¿Vale? Abramos, por favor, Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61. Quien lo tenga puede leer, por favor. El versículo 1 al 3. Isaías. Sí, del 1 al 3. Sí. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la nueva voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, oleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu, y serán llamados árboles de justicia, plantio de Jehová para gloria suya. Amén. Amén. Entonces vemos aquí que la unción estaba sobre Jesús, no era solo para que él se sintiera bien o para que él dijera, mira, soy muy espiritual, gloria a Dios, estoy bien, estoy contento. No, la unción vino sobre él para que él pudiera hacer algo. Amén. Dios nos unge para hacer un trabajo. La primera cosa que Jesús dijo es que la unción estaba sobre él. ¿Para qué? Para predicar, o sea, para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a consolar a los de corazón quebrantado, o sea, a los del espíritu roto. Eso es lo que hace la unción. Hay muchas personas que están tristes. Espiritual. Tienen corazón roto por diversas situaciones, por problemas familiares, separación, divorcio, pérdida de entes queridos, etc. Cuando Jesús vino, Él vino para ayudar a estas personas, para liberar, para sanar, para ayudar a las personas. Hoy en día nosotros también hemos sido ungidos para hacer ese trabajo. Amén. Entonces la unción no es solo para decir, wow, qué espiritual soy. No, somos ungidos para hacer las mismas obras que Jesús hacía. ¿Qué hace más la unción? Trae personas a la salvación. Haz que las personas se conviertan. Cuando yo estoy lleno de la presencia de Dios en mi vida, yo entro en un lugar y de repente personas son atraídas a mí. Ellas quieren hablar conmigo, quieren saber. Así de la nada muchas veces ponen conversación. De repente empiezan a hablar de sus problemas. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos la solución para ellos. Y la solución es Jesús. Por eso yo siempre digo, aprovechemos las oportunidades.
Cuando alguien se está lamentando, quejando, tengo este problema, aquel y tal, no te pongas también a contarle tus problemas. Háblale de Jesús. Dale la solución. Amén. Amén. Para eso tenemos la unción de Dios en nosotros. La unción atrae personas a la iglesia. Es la unción lo que hace eso. De repente estás en un lugar y parece que ya conoces a esta persona hace mucho. Eres muy querida. Las personas son atraídas a ti. Ay, tienes algo que me gusta. Me siento bien cuando estoy contigo. Me gusta hablar contigo. No eres tú, es la unción de Dios, es la presencia de Dios que está en ti, que atrae a las personas a tu vida. Y es importante que sepamos eso. La unción rompe el yugo del diablo. Abramos, por favor, Isaías, capítulo 10, el versículo 27. Isaías 10, 27. Yo voy a leer Isaías capítulo 10, el versículo 27. Dice así: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Cuando nosotros tenemos la unción de Dios, la presencia de Dios, hay personas que vienen angustiadas, ellas están deprimidas, con ansiedad, están con una profunda tristeza. Y de repente, cuando la presencia de Dios viene, la unción pudre el yugo, esa carga, este peso que las personas llevan. Y de repente ellas se sienten liberadas. Muchas veces cuando oramos por alguien que está tan cargado, ¿no? La persona dice, wow, ahora me siento mejor, me siento bien. ¿Por qué? Porque la oración está cargada de la presencia de Dios. La oración está cargada de la unción. De ahí la importancia de orar. Cuando oras en un lugar, llenas el lugar con la presencia de Dios, con la unción. Por eso Pablo decía, orad sin cesar, sin desmayar. Que estemos constantemente en oración, porque la oración trae la presencia de Dios. Cuando nosotros oramos es como un incienso que sube a la presencia de Dios. Es como olor fragante, es como un perfume que sube a su presencia. Y se nota cuando vamos a un sitio donde hay oración. Porque la oración tiene poder. Amén. La oración sana a los enfermos. Abramos Lucas, San Lucas capítulo 8, el versículo 43. San Lucas 8, 43. Lucas 8, versículo 43 al 48. ¿Lucas qué número? Lucas capítulo 8. 8. Uh-huh. Sí, del 43 al 48. Si quieres puedes leer, Herminia. Dice así. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado?
Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Amén. Amén. Hasta el 48. Ah, vale. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Estaba hablando Sí. aún cuando vino. No, eso hasta el 48. Gracias, Herminia. Vale, entonces vemos aquí el caso de esta mujer. Dice que ella hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Esta mujer tenía un problema que no se sanaba. En aquel entonces, en la cultura judía, cuando la persona tenía una hemorragia, era considerada una persona inmunda, ¿vale? Al acercarse a la gente, tú tenías que avisar de lejos que estabas, pues, inmundo. Entonces era una mujer que vivía apartada de la sociedad por causa de su condición física. Dice que ella había gastado todo su dinero en médicos, pero no había ninguno que le daba la solución. Pero un día ella escuchó acerca de Jesús, que Jesús sanaba. Entonces, yo me imagino que esto generó fe en su corazón. Ella dijo: mira, yo he ido a todos los lados, pues nadie me da solución, y me dicen que este hombre puede resolver mi problema, entonces pues me voy a acercar a él. Dice que ella decía consigo misma que si tan solamente tocara el borde de su manto, de su vestido, ella sería sanada. Dice que había tanta gente que estaba siguiendo a Jesús, pero ella se acercó, hizo camino entre la multitud y le tocó en el manto de Jesús. Y Jesús se para en medio de una multitud. Imaginemos que tanta gente, 100, 200 personas ahí tocándole, apretujando, porque todos le querían tocar. Pero él se detuvo y dijo: ¿quién me ha tocado? Porque alguien le había tocado de una manera diferente. Y Pedro, claro, Pedro era así muy espontáneo, ¿no? Dijo: Señor, ¿no ves esta multitud aquí? Todo el mundo te apretuja, todo el mundo. Pero Jesús dijo: no, alguien me ha tocado de forma diferente. Alguien me ha tocado con fe. Alguien ha sacado de mí la unción, la presencia de Dios que sana. Dice que ha salido virtud de él. Entonces dijo: cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A oídos de toda la multitud, él explicó que lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. La unción puede sanarnos. Pero reparemos que Jesús dijo: hija, tu fe te ha salvado. Jesús no dijo mi fe ni el poder que yo tengo. Jesús dijo: tu fe te ha sanado. Porque todo el mundo apretujaba a Jesús, tocaba a Jesús, pero no le tocaban con fe. Entonces nuestra fe determina lo que vayamos a recibir del Señor.
Y la fe es creer que Él lo puede hacer. Es creer que Él lo puede hacer hoy y ahora. Porque la palabra dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y eternamente. Él no ha cambiado. La palabra dice, ahí donde están dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces Él está aquí. Si nosotros le tocamos con fe, lo que necesitemos, recibiremos. Amén. Entonces, la unción libera a la gente de los vicios. Si una persona es viciada en algo, la unción libera. Efesios capítulo 5. Leamos por favor Efesios 5. Efesios capítulo 5, el versículo 18 al 21. Dice, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos y himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando cantamos salmos, himnos, cuando nos juntamos y alabamos a Dios, dice que la unción de Dios viene. Nos llenamos de la presencia de Dios. Es importante, no solamente en la iglesia cantar, sino que en nuestra casa, llenar la casa con canciones, con alabanzas, porque esto cambiará el ambiente de nuestra casa. En el coche, cuando vayamos por la calle, no solo que cantemos canción, que escuchemos alabanzas, sino nosotros mismos también cantamos en casa. Y eso nos liberará, nos transformará. Podéis apuntar también Juan 8, 31 y 32, no vamos a abrirlo, pero podéis apuntarlo. Ahora bien, ¿cómo aumentar la unción? ¿Será que yo puedo aumentar la unción, la presencia de Dios en mi vida? Sí, se puede hacer. ¿Cómo? Teniendo comunión personal con Dios al diario. Por las mañanas, cuando me levanto, antes de ir a trabajar, antes de salir a la calle, leo la Biblia, escucho el capítulo bíblico que normalmente ponemos en el grupo, ¿no? Medito en la palabra, paso tiempo en comunión con Dios, en oración. Si lo hago al diario, eso hará que la unción de Dios, la presencia de Dios, crezca en mi vida. San Juan capítulo 15. Juan 15, si alguien... Hermana Rosa, no sé si lo tienes. San Juan capítulo 8, el versículo 31. ¿Yo 8 o 15? 15, perdón. Sí. ¿15 qué? Juan 15, del versículo Juan 1 15. al 8. Vale. Dice así: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Y a vosotros
estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y no en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo y no permanecerá en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, y porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará y los recogen, y los echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y en mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así más discípulos. Amén. Amén. Lo que Jesús está diciendo aquí es que Él es la vid verdadera. La vid produce frutos, ¿vale? No sé si alguien ha visto aquí alguna vid, ¿vale? Habéis tenido oportunidad de ver la vid. Dice que por los ramos, ¿no? Por las ramas es donde salen los frutos, ¿vale? Jesús está diciendo que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos, nosotros somos como las ramas, ¿no? Si nosotros estamos insertados, o sea, si estamos conectados a la vid, dice que daremos fruto. Pero las ramas tienen que estar conectadas a la vid 24 horas al día. No pueden estar conectadas solo una vez a la semana, porque si no, no da fruto. Él dice que si nosotros queremos dar fruto, tenemos que estar en Él y Él estar en nosotros. Estar en Cristo significa recibirle como Señor y Salvador. Y Cristo estar en nosotros significa que nosotros mantenemos comunión diaria con Él. Cuando uno no está en comunión diaria con Cristo, Él dice que es como esta rama que se seca. Dice que una rama seca no sirve para nada más sino para ser echada en el fuego. Él quiere que nosotros demos fruto. ¿Y cómo daremos fruto? Solamente daremos fruto si estamos conectados con Él, si tenemos comunión con Él. Pero si estamos secos, somos infructíferos. No podemos dar fruto. Él dice más que cuando nosotros damos fruto, Dios es glorificado. Somos reconocidos como sus discípulos cuando damos fruto. Si no estamos dando fruto, es porque no estamos conectados a Él. ¿Y qué frutos está diciendo Jesús? Tenemos que hacer discípulos. Tenemos que predicar la palabra. La gente nos tiene que seguir. Si la gente no nos sigue es porque no estamos dando fruto. De nuestra boca tiene que salir Jesús por la mañana, Jesús por la tarde, Jesús por la noche. Amén. Cuando arrancamos la uva de la vid, si la apretamos, ¿qué es lo que sale? ¿No? Sale el mosto, que es el zumo de la uva, de la vid, ¿no? Ese es el fruto. Entonces, cuando nos apretujan, ¿qué es lo que sale? ¿Problemas? ¿Excusas? ¿Qué es lo que sale? Tiene que salir Jesús. Entonces,
Él ha dejado muy claro que si nosotros, aquí en el versículo 7, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Esa es la condición para que nosotros podamos pedir lo que queramos y que Él nos conceda. Es estar en Cristo y que Cristo esté en nosotros. Hay mucha gente que dice, yo soy creyente. Sí, eres creyente, estás en la iglesia, estás en Cristo, pero ¿Cristo está en ti? Amén. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, si queremos dar fruto, lo que quiera que pidamos a Dios que Él nos conceda, tenemos que estar en Él y Él tiene que estar en nosotros. Amén. Él no dice algunas cosas, Él dice todo. Y todo es todo. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo aumentar la unción? A través de la comunión diaria, a través de la unción del pastor. Amén. A través de la unción de los líderes. Al estar en comunión, al recibir la palabra, yo aumento mi unción. Si yo estoy solo, la unción es poquita, pero cuando nos juntamos todos, la unción es mayor. Amén. A través de la alabanza, aumentamos nuestra unción. Cuando venimos a las reuniones, cuando asistimos a la reunión, esto hace que podamos aumentar la unción. En nuestra vida personal, nuestro tiempo de comunión, meditación, oración, esto hace que la unción o la presencia de Dios aumente. Y para acabar, ¿cómo guardar la unción? Porque es necesario guardar también la unción, la presencia de Dios. La presencia de Dios es como algo que se gasta. La guardamos por tener comunión con Dios diariamente. Asistir a las reuniones. Amén. Y muy importante, no involucrarse en contiendas, murmuraciones, peleas entre los hermanos, en la familia, en la iglesia. Porque cuando yo me involucro en contiendas, peleas, discusiones, hablar mal, murmurar, quejas, la unción se desvanece. Entonces yo tengo que proteger esta unción. Hay momentos en que entras en ciertos ambientes muy cargados, tú estás bien, ¿no? Tienes la unción, la presencia de Dios. Pero de repente empiezas a meterte en una pelea, alguien viene a discutir y de repente te sientes como que, algunas personas dicen, drenada, ¿no? Es como que alguien como si fuera un vampiro que te suga la unción, la presencia de Dios, y de repente te sientes mal, te sientes cansada, con mala disposición. Es por causa de eso. ¿Amén? Debemos de evitar andar en peleas, evitar las malas compañías, porque roban la unción. Hay personas que te llaman y de repente te van echando todo lo que tienen, todo lo malo, y sales de ahí cargado. Amén. Hay que proteger el corazón, guardarse, guardar la unción.
Amén.